El concepto de que un país pueda cambiar de continente sin moverse parece una paradoja geográfica, una violación de las leyes de la tectónica de placas que rigen la distribución de las masas terrestres. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este fenómeno es una realidad geopolítica, cultural e histórica, que se ha aplicado a una nación en particular, Turquía. A lo largo de los siglos, Turquía ha encarnado la definición de un estado transcontinental cuya identidad geográfica ha sido objeto de una constante reevaluación. Un proceso tan profundo que ha reescrito su posición en el mapa mental del mundo. Esta transformación percibida, de pertenecer primordialmente a Asia, a ser cada vez más identificada y autopercibida con Europa, es una historia compleja que involucra la geografía física única del país, la tectónica de placas, la migración histórica de las civilizaciones, las aspiraciones políticas y la redefinición cultural que culminó con la fundación de la República moderna y ha continuado hasta el presente. La clave de este cambio geográfico, sin movimiento físico, reside en la posición excepcional de Turquía, la antigua Anatolia. Es el único país del mundo que tiene una porción significativa de su territorio en dos continentes, un rasgo que comparte con Rusia, pero cuya identidad continental es mucho más disputada y fluida. Geográficamente, Turquía se divide en dos partes principales: la península de Anatolia, o Asia Menor, que constituye aproximadamente el 97% de su territorio, y se encuentra en Asia Occidental, y la región de la Tracia Oriental, o Rumelia, que comprende alrededor del 3% de su territorio, y se encuentra en el sureste de Europa. La línea divisoria que separa a estos dos continentes no es una frontera política o una simple latitud, sino una triple vía marítima y terrestre conocida como los Estrechos Turcos. Estos son el Estrecho de Dardanelos, el Mar de Mármara y el Estrecho del Bósforo. El Estrecho del Bósforo, en particular, es un delgado pasaje de agua que tiene menos de 1 kilómetro de ancho en su punto más estrecho y atraviesa la ciudad más grande de Turquía, Estambul. Es este estrecho el que actúa como el marcador geográfico, históricamente aceptado entre el continente asiático y el continente europeo. El hecho de que Estambul, la ciudad que ha sido capital de dos de los imperios más grandes de la historia, el Imperio Bizantino, como Constantinopla, y el Imperio Otomano, se encuentre a horcajadas sobre esta línea divisoria, es el origen profundo de la dualidad geográfica del país. Estambul es, por definición, la única gran metrópoli del mundo ubicada en dos continentes. Esta ciudad actúa como el portal geográfico a través del cual el resto del país se ha redefinido. Su historia es un testimonio de la eterna tensión entre Oriente y Occidente. Para entender el cambio continental de Turquía, debemos viajar a través de 4 periodos históricos y geográficos que redefinieron su lugar en el mundo, desde una tierra de Asia Menor hasta un actor principal en la geopolítica europea. El primer periodo, Anatolia, tierra asiática y esfera de Oriente. El primer periodo es la antigüedad y la era bizantina. Durante esta época, la región, conocida entonces como Asia Menor, era considerada firmemente parte de la esfera asiática, o, más precisamente, del Oriente. Las civilizaciones que surgieron allí, como los hititas, lidios y frigios, estaban ligadas a la cultura mesopotámica y de Asia Menor. Los griegos antiguos veían a la costa occidental de Anatolia como su frontera con Asia, incluso estableciendo colonias allí. Cuando el Imperio Romano la conquistó, la península se convirtió en la provincia oriental de Asia, una fuente vital de grano y tropas. Incluso cuando Constantino el Grande fundó Constantinopla, en el siglo IV de la Era Común, la ciudad era vista como un nexo, un puente, que conectaba la antigua Roma, Europa, con las ricas provincias orientales, Asia. Sin embargo, el centro de gravedad cultural y religioso de este imperio, que duró 1000 años, estaba sólidamente anclado en la ciudad europea, haciendo de la porción europea del territorio, la Tracia Oriental, el corazón político y militar, mientras que la base territorial seguía siendo asiática. Geográficamente, el poder se asentaba en Europa para controlar Asia, una ironía que se repetiría. El segundo periodo, la invasión turca y la definición de un imperio asiático. El segundo periodo, y el que cimentó la identidad asiática, fue la llegada de los turcos selyúcidas y, posteriormente, los otomanos.
Los turcos eran pueblos nómadas originarios de Asia Central, que migraron hacia el oeste, empujados por otros grupos y buscando nuevas tierras. Su migración, que culminó con la batalla de Manzikert en el año 1071, estableció el dominio turco sobre la península de Anatolia. Para los europeos de la época medieval, la llegada de los turcos a Anatolia supuso una clara reafirmación de que esta tierra era el límite de Asia y el hogar de una civilización fundamentalmente distinta, y a menudo hostil a la europea. Dale like, suscríbete y comparte. El Imperio Otomano, que se fundó en el siglo XIII, transformó esta geografía. Si bien el centro de su poder y su corazón cultural y dinástico residían en la antigua Constantinopla, rebautizada como Estambul, tras su conquista en 1453, el 80% de sus dominios geográficos se extendían sobre Asia Menor, Oriente Medio y el norte de África. Aunque los otomanos conquistaron grandes extensiones de Europa del Este, los Balcanes, y mantuvieron un dominio europeo durante 500 años, el núcleo demográfico, la base de recursos y la identidad religiosa del imperio se consideraban predominantemente asiáticos y orientales. Durante este periodo, la geografía de la península de Anatolia era indiscutiblemente la base de un imperio que se definía, en gran medida, como no europeo. A pesar de su control sobre territorios europeos, la geografía física permaneció igual, pero su geografía de poder emanaba de Asia hacia Europa. El tercer periodo, la ingeniería geográfica de la República. El verdadero cambio continental, sin moverse, ocurre en el tercer periodo. El colapso del Imperio Otomano y la fundación de la República de Turquía en 1923 por Mustafa Kemal Atatürk. Este fue un acto deliberado de ingeniería geográfica y cultural. Tras la Primera Guerra Mundial, el vasto imperio se desintegró, dejando a la nueva república centrada casi exclusivamente en la península de Anatolia y la Tracia oriental. La redefinición geográfica comenzó con una reorientación política y cultural masiva hacia Occidente, que se hizo sinónimo de Europa. Atatürk emprendió una serie de reformas radicales conocidas como las 6 flechas del kemalismo, que buscaban secularizar la sociedad, adoptar códigos legales europeos, reemplazar el alfabeto árabe por el latino, prohibir los códigos de vestimenta religiosos y abrazar la modernidad occidental. Esta europeización forzada tuvo un profundo efecto en la percepción geográfica del país. Al declarar la República y desplazar la capital de Estambul a Ankara, en el corazón de Anatolia, Atatürk estaba paradójicamente solidificando la base territorial en Asia, pero proyectando su identidad y ambición hacia Europa. La elección de Ankara, una ciudad menos cosmopolita y más pura en términos de población turca de Anatolia, era un rechazo del pasado imperial otomano y sus lazos con Oriente. Sin embargo, toda la retórica de la nueva república giraba en torno a la idea de pertenecer a la civilización occidental, utilizando la porción europea, Tracia oriental, como un portal y un símbolo de la nueva identidad nacional. El objetivo era hacer de la geografía mental del país una extensión de Europa, independientemente de que solo el 3% de su territorio estuviera allí. El cuarto periodo, la geografía geopolítica y la tensión constante. El cuarto periodo es el de la Guerra Fría y el siglo XXI, donde la geografía política consolidó la identidad transcontinental del país. La búsqueda de adhesión a las instituciones europeas, especialmente el ingreso en el Consejo de Europa en 1949 y, crucialmente, su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Organización del Tratado del Océano Atlántico, desde 1952, ancló a Turquía firmemente en el bloque geopolítico liderado por Norteamérica y Europa. Esta alianza militar y política, formada para contener la amenaza de la Unión Soviética, forzó a los cartógrafos políticos y militares a dibujar a Turquía dentro de la esfera europea, independientemente de su abrumadora geografía asiática. El hecho de que sus fuerzas armadas operen bajo un paraguas europeo y que su política exterior se alinee con el Occidente ha reescrito su posición continental en el tablero geopolítico. La solicitud de adhesión a la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, en 1987, y el estatus de país candidato desde 1999, cementó la percepción de que Turquía se había movido al continente europeo.
Para las instituciones occidentales, considerar a Turquía como un socio o miembro implicaba una aceptación implícita de su carácter fundamentalmente europeo. Este fenómeno de cambio sin movimiento físico es mejor explicado por la interacción compleja de tres dimensiones geográficas: la geografía política, la geografía cultural y la geografía de la identidad, todas ellas luchando contra la geografía física. La geografía de la identidad experimentó una drástica reorientación. Mientras que los lazos históricos y religiosos con Oriente Medio y los Balcanes son innegables, la élite fundadora de la República se esforzó por cortar lazos culturales con la herencia otomana y oriental en favor de los valores seculares, laicistas y democráticos europeos. Este cambio, aunque a menudo superficial, en vastas áreas rurales de Anatolia, fue lo suficientemente potente como para reubicar la imagen del país en la mente colectiva global. Hoy, la cultura pop, la moda y las tendencias políticas en las grandes ciudades turcas, especialmente en el lado europeo de Estambul, son reflejos de la cultura europea continental. La geografía física es el único factor que ha permanecido constante, pero su interpretación ha sido moldeada por la política. El concepto de que la Tracia oriental es la cabeza de puente de Turquía hacia la civilización y el progreso se convirtió en un pilar del nacionalismo. Los estrechos turcos, que en la antigüedad eran una frontera militar, se convirtieron en un símbolo de conexión y la única justificación física tangible para la identidad europea del país. Este cambio de continente se hace palpable en el fenómeno de la migración interna. Durante el siglo XX y principios del XXI, millones de turcos migraron del interior asiático de Anatolia hacia las grandes ciudades, siendo Estambul el destino principal, y desde allí hacia Europa occidental, especialmente Alemania y Francia. Este movimiento demográfico, desde el corazón geográfico asiático hacia la frontera europea, es un reflejo de la ambición nacional de moverse hacia la prosperidad asociada con Occidente. A pesar de todo, esta doble identidad crea una tensión geográfica constante. El país está literalmente dividido entre dos placas tectónicas principales, la placa de Anatolia y la placa euroasiática, lo que se traduce en dos identidades en disputa. Cuando Turquía choca con Occidente en política, como ha ocurrido en las últimas 2 décadas, la narrativa vuelve a enfatizar su carácter asiático, islámico y oriental. Cuando busca inversión extranjera o legitimidad diplomática, vuelve a enfatizar su historia en Tracia y su rol como miembro de la Organización del Tratado del Océano Atlántico. En conclusión, el país que cambió de continente sin moverse es Turquía. No lo hizo por la deriva continental, sino a través de una reorientación política e ideológica masiva iniciada hace casi 100 años. Su geografía física, dividida entre 2 continentes por los estrechos del Bósforo y Dardanelos, le dio el pretexto, pero fue la voluntad de su fundador de rechazar el legado asiático del imperio y adoptar una identidad occidental y europea, lo que la reubicó en la mente geopolítica global. Es un caso único en el que la geografía de la identidad ha triunfado sobre la geografía de la roca, un testimonio del poder de la política para reescribir la cartografía del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.